nefrótico. Y bueno, como contenido de esta presentación, nosotros pues tenemos estructurado lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a hablar primero, vamos a introducirlos a lo que es el síndrome nefrótico, tocando generalidades. Vamos a hablar de las etiologías tanto primarias como secundarias. Vamos a tocar la fisiopatología, manifestaciones clínicas. Vamos a dar un abordaje general donde veremos el diagnóstico y tratamiento en forma general. Y después nos vamos a adentrar a cada una de las nefropatías que cursan con este síndrome, como la de con cambios mínimos, la focal y segmentaria, y por último, la membranosa. Ok, de acuerdo. Y bueno, como introducción, pues nosotros debemos empezar con una definición de este síndrome. Y para hablar de la definición, nosotros debemos tomar en cuenta que va a ser una entidad clínica que se va a caracterizar por una pérdida masiva de proteínas, que se va a llevar a cabo a través de la orina y que al final de cuentas esto nos va a llevar a una hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia y más manifestaciones que vamos a ver más adelante. Otro punto es que cualquier enfermedad glomerular, sea primaria o secundaria, en algún curso de su evolución de la enfermedad puede llegar a cursar con el síndrome nefrótico. Ahora bien, lo que ustedes ven en la tabla de la izquierda es un estudio que se realizó entre el año 2009 y 2018 en la Sociedad Española de Nefrología y que se llegó a los siguientes puntos. Voy a poner mi puntero. Ahí está. Bien, está dividido en grupos etarios. Ustedes pueden ver que están los niños menores tomados como menos de 18 años, luego están adultos entre 18 y 65 y personas adultas mayores con 65, como más de 65 años. Y como ustedes pueden ver, en el grupo menor a 18 años, la principal etiología primaria que se presentó fue una nefropatía con cambios mínimos con un 37.7% de esa población. ¿Cuál es la segunda etiología primaria que se presentó? Pues fue una glomeroesclerosis focal. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la etapa adulta, vemos que ya no es una nefropatía con cambios mínimos la principal etiología prevalente en este grupo de edad, sino es una nefropatía membranosa. Y si nosotros pasamos al tercer y último grupo, vemos que en este caso, nuevamente la nefropatía membranosa es la que tiene mayor prevalencia dentro de las etiologías primarias. Entonces, como conclusión, si nosotros hablamos de niños que cursan con síndrome nefrótico, nuestra principal etiología primaria va a ser nefropatía con cambios mínimos. Si nosotros hablamos en población en general mayor a 18 años, nuestra principal etiología primaria va a ser una nefropatía membranosa. Esto es muy importante desde el punto de vista del tratamiento porque vamos a ver que precisan de un tratamiento diferente. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante a detalle. Ahora bien, en esta tabla vemos la etiología del síndrome nefrótico desde el punto de vista de enfermedades glomerulares secundarias y para eso las subdividimos en grupos. Vemos que en el primer grupo están las enfermedades sistémicas, donde de aquí solamente le vamos a prestar atención a la más frecuente, que es el lupus eritematoso sistémico. Esta es la más frecuente de este grupo. De ahí están otras entidades que vamos a hacer caso omiso de momento, pero es importante también tenerlas en cuenta. Y dentro de las enfermedades metabólicas y heredofamiliares, la más frecuente va a ser diabetes mellitus y la amiloidosis. Pero esta diabetes mellitus es la que más se nos debe de quedar. La nefropatía diabética va a ser la causa más frecuente de un síndrome nefrótico de tipo secundario en lo que son los adultos. Entonces, diabetes mellitus aquí es una de las etiologías que nos debemos de quedar con ella. Luego están enfermedades infecciosas que realmente son muy poco comunes. Luego están los grupos por fármacos, que aquí entran los AINES, algún antihipertensivo como el captopril, mercurio, sales de oro, la penicilamina, y entre otras que ya no son tan frecuentes dentro de este grupo. Luego están las neoplasias, que aquí están los tumores sólidos como son los carcinomas y los sarcomas, que también pueden llegar a causarlo. Y luego tenemos la variedad de otros, que aquí pues entra, por ejemplo, la nefropatía crónica del injerto renal. Bueno,
Para hablar nosotros de la fisiopatología, debemos de conocer cómo está constituida la barrera que impide la filtración de proteínas. Y para eso nosotros vamos a tener 3 individuos. 1, la membrana basal glomerular. 2, las células endoteliales glomerulares fenestradas. Y por último, los pedicelos de los podocitos. Los podocitos son células epiteliales que tienen un parecido a pies, que son los pedicelos, y por lo cual ya se les conoce como podocitos, ¿no? Bien, es importante conocerlo porque cada uno de estos integrantes tiene una función. Si nosotros hablamos de la función de estos dos primeros, de la membrana basal glomerular y de las células endoteliales glomerulares fenestradas, estamos hablando de que la función de estas dos es que ellos tienen carga negativa. La carga negativa en el caso de la membrana basal glomerular está dada tanto por parte del glicocálix y parte de los protoaminoglucanos que se contienen en esta capa, que ahorita vamos a ver un esquema bastante entendible. Y entonces, al final de cuentas, al tener cargas negativas, hay proteínas que tienen cargas también negativas. Y entonces, al tener carga negativa la barrera y tener carga negativa las proteínas, al final de cuentas hace que se repelen y que no se puedan filtrar esas proteínas. Y, por ejemplo, es muy diferente esta función que tiene como barrera estas dos a la que tienen los pedicelos de los podocitos, quien aquí no tienen carga negativa, pero lo que sí tienen son diámetros cortos, cercanos, si nos ponemos exigentes, a 12.1 nanómetros, que al final de cuentas lo que va a causar con esos espacios tan reducidos es que no se filtren proteínas mayores a 150 kilodaltons. Entonces, proteínas mayores a ese peso normalmente no se van a llegar a filtrar. Entonces, tenemos dos rubros, carga negativa, y esta es por tamaño de su peso, ¿no? De las proteínas. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Bien, dentro del síndrome nefrótico vamos a ver que hay nefropatías donde va a haber una cierta selectividad hacia la proteinuria. Van a haber síndromes nefróticos donde solamente se dañe estos dos componentes de la barrera, por lo cual se van a filtrar proteínas que tengan carga negativa. Más sin embargo, las proteínas que tienen mayor peso molecular, al que les estoy mencionando que 150 que permite la barrera, no se van a filtrar. Y luego, y van a haber otras nefropatías que van a cursar de manera distinta y van a dañar todo, por lo cual ustedes se van a poder imaginar que la cantidad de proteína que se va a perder es de una forma masiva y los síntomas van a ser aún peores, ¿verdad? Y ahora bien, les voy a mostrar los componentes que yo les estaba diciendo, ¿no? Ustedes pueden ver, primero les voy a hacer zoom sobre esto y vamos a ver los componentes de manera así, ¿no? Está el endotelio, que aquí no tiene fenestraciones, ahorita lo van a ver más a detalle en la imagen de abajo. Luego vemos la membrana basal glomerular y luego este es el podocito, que como ustedes pueden ver, tiene prolongaciones en forma de pie. Entonces por eso se les llama pedicelos, en específico a estas prolongaciones. Y como ustedes también pueden ver, existen espacios entre cada pedicelo que se llaman poros y que están recubiertos por una membrana que se llama slit diaphragma. Claro que sí se pronuncia adecuadamente, pero bueno. Ahora nosotros vamos a ver esta imagen que ya está más, es un zoom de lo que es la membrana. Aquí está el endotelio, que aquí ustedes ya pueden ver lo que son las fenestraciones, que son estas. Aquí ya no es un endotelio continuo, sino que tiene estas fenestraciones. De ahí decíamos que seguía la membrana basal glomerular, que está compuesta por muchos proteaminoglucanos, que decíamos que le da la característica de esas cargas negativas. Este es un proteoglicano, aquí vemos fibras de colágeno. Y si nos vamos más arriba, esto ya no es estos son los pedicelos en específico, que son los pies, ¿no?, de nuestro podocito, que ustedes también pueden ver que hay muchas proteínas en su interior. Hay fibras de actina, está la nefrina y otras más. Esto es muy importante saber que existen este tipo de proteínas. ¿Por qué? Lo vamos a ver en esta siguiente tabla. Porque hay una variación del síndrome nefrótico
que se llama síndrome nefrótico congénito o un síndrome nefrótico córtico resistente. Más adelante van a entender eso de córtico resistente cuando hablemos de tratamiento, pero esta variedad que realmente es, hablando del síndrome nefrótico congénito, que es muy raro, pero pues bueno, es importante saber que como toda proteína está dada por genes y una mutación en esos genes que la producen nos puede llegar a dañar la función y por lo cual provocar un síndrome nefrótico congénito, en el caso, por ejemplo, de la nefrina, o puede cursar con un síndrome nefrótico córtico resistente. Y bueno, aquí ustedes pueden ver las proteínas que veíamos en la imagen anterior, el síndrome que pueden llegar a desencadenar, la herencia que tiene, si es autosómica recesiva, autosómica dominante o que puede ser ambas. Y estas pues, son las funciones, ¿no? Y aquí está el gen que va a ser el que puede llegar a mutar. Pero repito, es muy baja la prevalencia de este tipo de, al menos hablando del síndrome nefrótico congénito, de esta enfermedad. Ahora bien, ya que conocemos todo lo anterior, ahora sí vamos a pasar a lo que es la fisiopatología, que esto es muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver. Bien, nosotros decíamos que nuestra barrera, que está dada por 3 componentes, membrana basal glomerular, el endotelio y por los podocitos, al final de cuentas se dañó, por el mecanismo que sea. Entonces se van a empezar a filtrar proteínas que no se deberían de filtrar normalmente, por lo cual pues vamos a tener en nuestra orina proteínas. Y la proteína principalmente que se va a perder va a ser la albuminuria, por lo cual vamos a perder proteínas, y al perder proteínas de nuestra sangre, perdemos lo que es la presión oncótica. ¿Y cómo reacciona nuestro cuerpo al perder esa presión oncótica o coloidosmótica? Pues él va a reaccionar de la siguiente manera. Él va a empezar a sacar líquido del espacio intravascular y lo va a mover ¿hacia qué espacio? Hacia el espacio intersticial. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado ese desplazamiento que hay? Por el edema. Que es un acúmulo de líquido intersticial, ¿no? Ahora bien, como estamos perdiendo volumen en nuestro líquido intravascular, lo consiguiente pues va a ser que vamos a tener un menor flujo sanguíneo y entonces nuestros tejidos se van a empezar a hipoperfundir. ¿Cómo va a reaccionar nuestro sistema ante todo esto? Pues bueno, el primer sistema que se va a dar cuenta de eso, que ya veíamos que la mácula densa sensa este tipo de cosas, va a echar a andar nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ya sabemos que este va a trabajar de la manera que va a retener agua, sodio, y esto va a hacer que se aumente el volumen intravascular, pero a su vez también va a perpetuar nuestro edema. Bien, te interrumpo tantito, ¿no? Sí. Al bajar la presión oncótica, pues ahora la presión hidrostática va a predominar, ¿verdad? No hay Claro. no va a disminuir la oposición. Y entonces por eso el aumento de la disminución de la presión oncótica va a permitir la salida de líquido por predominio de la presión hidrostática, ¿verdad? Sí. Y como tú dices, esta disminución de la volemia circulante, o sea, al haber edema, ahora el volumen circulante va a disminuir, ¿verdad? Y se va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Que va a ocasionar la retención de sodio y agua que tú nos estás mencionando. Adelante. Sí, gracias. Bien, esto ahorita lo vamos a entender de una mejor manera. Voy a saltar esto, ahorita vamos a regresar a esta. Existen 2 teorías de lo que es la formación del edema, que ahorita veíamos la teoría de la hipovolemia, que es la que les acabo de describir en el esquema anterior. Pero esta teoría de la hipovolemia, muchos la refieren que se va a dar mucho en el síndrome nefrótico primario, que este es el que se da en los niños. Entonces, esta mayormente la vamos a ver en los niños, mientras... Yo casi no la veo, ¿eh? Sí. Ajá. Si le puedes dar un poquito de aumento. Ah, ok. ¿Ahí la ve bien? Lo que Ajá. pasa es que es la nueva actualización de Teams, Rafa. Se ven más o menos así, de ese tamaño. Sí. Ajá. Pero sí, hazle grande. Pero pues hazle el zoom para que se vea. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor. Ah, Sí, sí. perfecto. Sí. Bueno, así cuando ustedes no vean algo bien, me dicen y ya les amplío. Ok. Bueno,
Esta teoría de la hipovolemia es la que les decía que ya es la que les acabo de mencionar en el esquema anterior, que normalmente se da mucho en los niños, en el síndrome nefrótico primario. Pero la que se refiere que es más común en la mayoría de los síndromes nefróticos, de las nefropatías que cursan con este síndrome, es la teoría de la expansión de volumen. Y esta está dada porque empieza a haber una disminución del coeficiente de filtración, que es este que está abreviado con KF, y hay un aumento de lo que es la filtración de proteasas. Pero al interior de nuestro riñón existe una activación del canal epitelial de sodio, de la activación de la ATPasa sodio-potasio, y empieza a haber una hiperactividad del intercambiador de sodio e hidrógeno. ¿Cuál es la función en final de todo esto? Es retener sodio. Y al retener sodio sabemos que el sodio es amigo del agua y entonces vamos a tener una retención tanto de sodio como de agua. Y esto lo vamos a ver reflejado como que el volumen plasmático va a aumentar, y al aumentar nuestro volumen plasmático también aumenta nuestra presión hidrostática capilar, y a manera de regulación, todo ese exceso de líquido se va a mover a nuestro tercer espacio o espacio intersticial, y nuevamente esto lo vamos a ver reflejado de una forma de edema. Clínicamente lo vamos a ver en forma de edema. Dentro de las manifestaciones, nosotros debemos de saber lo siguiente. Al estar perdiendo proteínas, creo que ya se escuchaba un poquito de interferencia. Ya, brother. Ya, gracias. Bien, al perder proteína, pues normalmente nuestro órgano que se encarga de hacer su síntesis, que es nuestro hígado, pues va a empezar a fabricar. Pero, ¿qué creen ustedes? Que, por ejemplo, ¿qué tal si se está perdiendo solamente albúmina y proteínas negativas, ¿no? Que, bueno, con carga negativa. Nuestro hígado no va a empezar a fabricar solamente esa proteína, sino que va a empezar a fabricar proteínas en general, todo el tipo de proteínas, a ustedes que se les ocurra, ya sea fibrinógeno, gamma-globulinas, la propia albúmina, moléculas de LDL, todos esos. Va a empezar a generar todas esas. Y esto nos va a ocasionar más problemas. Por ejemplo, si nuestra molécula que se están generando, como estamos hablando hablando por ejemplo del fibrinógeno, que es una molécula con un peso molecular altísimo, y solamente lo que se dañó fue la carga negativa, y nuestra función del podocitos está funcionante, pues nuestro fibrinógeno y demás moléculas con mayor peso molecular, pues no se están eliminando. Y además de eso, se están sintetizando por parte de nuestro hígado. Al final de cuentas, esto nos va a perjudicar de la manera que se van a empezar a formar, como el fibrinógeno, sabemos, y hay otras cosas que son, como por ejemplo, los factores como el trombosano A2, factores procoagulantes como el 5, 7, 8, factores como el 9, el 12, se están sintetizando, como ustedes pueden ver, y además no se eliminaron. En muchos casos nos van a dar un estado protrombótico, y que esto es un riesgo grande en estos pacientes. Al estarse sintetizando más proteínas de este tipo. Además, como estamos diciendo, normalmente el HDL no va a tener una variación, pero el LDL o colesterol malo, comúnmente llamado, sí se va a empezar a aumentar, y se ha visto que la hiperlipidemia es un acompañante de este síndrome nefrótico, y en los pacientes con síndrome nefrótico existe un riesgo cardiovascular 5 veces más que una persona normal, debido a que empieza a haber síntesis de estas proteínas como el LDL y otras moléculas, que esto también es un factor de riesgo más al paciente. Que, hablando en específico, ¿qué proteínas se van a estar dando más? El colesterol. El colesterol va a ser el principal predominante de la hiperlipidemia, así que más nos vamos a fijar. Es más común
la hipercolesterolemia que la hipertrigliceridemia. Pero es igual, la hipertrigliceridemia la vamos a ver más que nada cuando nuestro nivel de albúmina baje por 1 o a 2 gramos. Y bien, ¿de qué va a depender también todo esto que estoy mencionando, de esta síntesis hepática, tratando de compensar las proteínas perdidas? Va a depender mucho tanto del estado nutricional de nuestro paciente, va a depender de nuestro estado funcionante de nuestro hígado, y va a depender también de qué está dañado de nuestras 3 estructuras que estaba mencionando anteriormente, nuestra barrera de filtración. De eso va a depender todo esto. Y bueno, del edema yo creo que quedó muy, muy claro lo de los mecanismos y así, creo. Bien, entonces es importante algunas cosas, bastantes cosas que has dicho. Sí, una de las más importantes es la gran pérdida de proteínas, que especialmente incluye albúmina. Pero la otra parte importante, como lo mencionaste, es que también pierde fibrinógeno, también pierde factor quinto de coagulación, factor séptimo, ¿sí? Y Inmunoglobulinas. exactamente, y gran cantidad de inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces, la compensación hepática es la famosa hiperlipidemia con las características que mencionaste. Entonces, uno debe tener muy en cuenta que la pérdida de inmunoglobulinas, la generación que hace también el hígado, que también lo mencionaste, de fibrinógeno, ¿verdad? Entonces, está favoreciendo 2 aspectos muy importantes que ya mencionaste: la trombosis, ¿sí?, por la pérdida de factores de coagulación, y por la hiperfibrinogenemia que está produciendo, ¿sí? Entonces, y por las inmunoglobulinas que pierde, nos vas a platicar también de la predominancia de procesos infecciosos, ¿verdad? Exacto. Sí. Ok, Es correcto. adelante. Sí. Bien, entonces ya vimos esto, ya vimos esto, ya vimos esto. Ahora bien, ahora sí nos vamos a regresar a la tabla para hablar acerca de lo que son las infecciones. Aquí está muy, muy, muy sencillo porque ven, albúmina normalmente va a bajar porque se está perdiendo y esto pues nos va a dar todo esto, ¿no? Que ya hemos mencionado la mayoría. Pero vean ustedes que la hemoglobina G también se va a llegar a perder en muchos de los casos. Y esto lo vamos a ver reflejado como que el paciente va a ser inmunodeprimido, no va a ser capaz de hacer fuerte a infecciones. ¿Cuál va a ser la infección a la cual el paciente con síndrome nefrótico va a ser más susceptible? A este que se llama Streptococcus pneumoniae o neumococo. Entonces, las infecciones por este agente van a ser las más frecuentes en los pacientes que cursan con síndrome nefrótico. Ahora bien, también se pierden, no solamente se pierden inmunoglobulinas como esta, sino que también se pierden componentes importantes de lo que es el complemento, como por ejemplo el factor B, C1Q, C1-2, C8, C9, que forman parte de lo que se le conoce como el complejo de ataque a la membrana. Estos que vean ustedes que están aumentados, que son factores protrombóticos, que por eso nos da ese riesgo grande. Vean ustedes que, por ejemplo, la eritropoyetina en algunos casos va a llegar a perderse y obviamente esto lo vamos a ver reflejado clínicamente como que el paciente está anémico, entre otras, ¿no? Ahora bien, por el mismo mecanismo que nosotros estamos hablando de que va a haber un edema y que esto normalmente va a causar que haya menos líquido en el espacio intravascular, en algunos casos esto va a llegar a dar una necrosis tubular y esto nos va a ocasionar en algunos casos insuficiencia renal aguda, que en muchos casos también va a ser de forma, no va a ser de manera permanente y en muchos casos con una reperfusión temprana, obviamente de manera precoz, va a ser reversible este estado. Y bien, bueno, se me olvidó decirles esto que es interesante. Acerca de la trombosis, no van a predominar las trombosis arteriales, sino las trombosis venosas. Esto es una trombosis de la vena renal y es una de las principales que van a ser de las más frecuentes hablando de trombosis. ¿Qué otra vena se va a llegar? Bueno, ¿qué otro tipo de trombosis vamos a tener de manera frecuente? Trombosis venosa profunda. Y como ustedes pueden imaginarse, si hay una trombosis venosa profunda, también puede haber, es un factor de riesgo para la propia tromboembolia pulmonar.
bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bien, nuestro signo pivote, o más importante y que nosotros lo vamos a ver reflejado, dependiendo claramente de la cantidad de proteínas que se esté perdiendo, va a ser el edema. ¿Dónde nosotros vamos, en qué parte vamos a ver el edema? Bien, tenemos dos partes, zonas declives, como son los miembros inferiores, o zonas donde la presión tisular es baja, como periorbitaria, como pueden ver aquí, hay un edema, y es porque aquí la presión tisular es baja. En casos donde realmente la cantidad de proteína es muy, pero muy grande, podemos llegar a nosotros ver casos de ascitis o de derrame pleural. Como en este caso, pues estamos viendo una ascitis en la niña. Y obviamente este edema del síndrome nefrótico va a cursar con fovea. Y otros síntomas, por ejemplo, en final de cuentas, pues va a ser debilidad en general, ¿no? Porque pues te está perdiendo proteínas, ¿no? Astenia, dinamia, hiporexia, oliguria. Y bueno, ya de las infecciones más frecuentes, pues ya nosotros dijimos que va a ser causadas por el Streptococcus pneumoniae. Y en algunos otros casos, pues, aunque obviamente no hay que descartar otras infecciones como pueden ser por bacilos gram negativos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? Acuérdate que también puede provocar derrame pleural, ¿verdad? Sí, 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 claro. Derrames pleurales y hacer compromiso respiratorio tremendo. Y lo que tú dijiste, ¿no? La salida del edema va a producir hipovolemia. Y la hipovolemia puede producir, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también puede producir por fenómeno isquémico a nivel renal lo que es la lesión renal aguda, ¿verdad? Una necrosis tubular aguda. ¿Sí? Entonces hay muchísimas complicaciones, procesos infecciosos, procesos trombóticos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria por derrames, si es que no sabemos manejar adecuadamente al paciente. Adelante. Sí, va a continuar ahorita mi compañero. Sí, voy a proyectar. ¿Ven la imagen? Ahí está. Sí, Pero bueno, Bueno. antes de que inicies, ¿todo está quedando claro hasta ahorita? Sí, muy Ahorita claro. solamente estamos hablando sí. vamos a hablar del abordaje general y el tratamiento que se le tiene que dar dependiendo de las manifestaciones clínicas que ya les dijo Rafa, ¿ok? No nos vamos a entrar en tratamiento específico. Entonces, primero, ¿cuáles van a ser nuestros auxiliares diagnósticos? ¿Se escucha bien? Primero que nada, ¿sí? Sí, sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, vean, compañeros, los auxiliares diagnósticos que nosotros vamos a tener para disponibilidad es, primero tenemos que tener un objetivo para indicarlos, ¿ok? Entonces, los datos que vamos a valorar y de forma primordial, número uno, es la función renal. Aunque en la mayoría de las patologías, como la de cambios mínimos, no empiezan con función renal deteriorada, sí tenemos la obligación de valorarla, porque hay unos casos en los que hay pacientes que al inicio del cuadro ya tienen una función renal con una filtración glomerular disminuida y eso es un factor de mal pronóstico y va a cambiar todo nuestro manejo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solicitar? Pues con una depuración de creatinina, como el doctor nos comentó. Segundo, tenemos que comprobar que realmente exista proteinuria y para ello tenemos tres opciones. Podemos medirlo en orina. Para niños vamos a utilizar cuando sea mayor a 40 miligramos por metro cuadrado en una hora, ¿ok? Y para adultos se sugiere que sea una cantidad mayor de 3.5 gramos en una recolección de orina de 24 horas por 1.73 metros de superficie cuadrada. Ajá, eso lo vamos a modificar de acuerdo al peso y la estatura de cada paciente. La otra opción que tenemos es la B, es el índice de proteinuria y creatinuria que sea mayor a 2, es decir, en una muestra de orina se mide la cantidad de creatinuria y de proteinuria y por cada 2 miligramos de proteinuria debe haber 1 miligramo de creatinuria. Y la tercera que se ha dejado de usar también son las tiras reactivas. Las tiras reactivas se expresan en cruces, desde una cruz hasta 4 cruces. Para considerarlo proteinuria nefrótica, obviamente, debe ser mayor a 3 cruces, que es lo equivalente a 300 miligramos. Una cruz son 10, son 30, perdón, 2 cruces son 100 y 3 cruces son
300, 4 cruces, 2000. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer también, tenemos que checar los niveles de albúmina sérica, los tenemos que solicitar. Para ello, nosotros tenemos una consideración cuando vamos a decir que es hipoalbuminemia. Muchas literaturas lo marcan como menor a 3, otras como las guías de práctica clínica, que este fue el que yo les puse, es el de menor a 2.5. Y otras literaturas de libros de nefro lo marcan menor a 2 cuando ya debemos de hacer una sustitución de albúmina. Ahorita les voy a platicar cómo se hace esa reposición. Ahora tenemos que evaluar el grado de hiperlipidemia. Y esto, para que se den una idea del porcentaje tan frecuente que hay de presencia al inicio del cuadro, es mayor del 85% de los pacientes con síndrome nefrótico, del cual el 25% va a tener niveles de 400 miligramos sobre decilitro. O sea, aumentado 2 veces el valor normal. Entonces, eso hay que verlo. También vamos a pedir los niveles de triglicéridos. Sin embargo, estos no se ven tan afectados hasta que exista una albúmina sérica muy baja, de 1 a 2, ¿ok? Y por supuesto, si tenemos una sospecha de que el paciente está cursando con un proceso infeccioso, tenemos que solicitar nuestra biometría hemática, nuestro examen general de orina y si tenemos alguna otra sospecha, como por ejemplo, la neumonía, como les dijo Rafa, del neumococo es frecuente, pero también la más frecuente es una peritonitis espontánea en adultos y en niños unas infecciones cutáneas, una celulitis, por ejemplo. Entonces, ahí ya vamos a dirigir nuestros laboratorios hacia otra parte. Entonces, como dato, para que no se les olvide, la albúmina normal en una orina en una recolección de 24 horas debe ser menor a 30 miligramos. Si tenemos de 30 a 299 es albuminuria elevada, antes llamada microalbuminuria, ahora ya no es así. Y si tenemos mayor a 300 miligramos, es una albuminuria muy elevada. Segundo punto, y ya hablando un poco más específico, se oye un ruido. Por favor, regrésate al anterior, por favor, ¿sí? Claro. Sí, por favor. Listo. Está muy bien explicado lo que él les ha estado diciendo. Yo quiero hacerles énfasis en que se aprendan muy bien los conceptos de proteinuria, porque eso se los preguntan mucho a nivel nacional en el examen nacional. ¿Sí? Les ponen los casos clínicos y Jorge Villegas hace lo mismo, les pone el caso clínico y ustedes tienen que calcular la proteinuria y la albuminuria y definir si tiene una albuminuria en rango nefrótico. Entonces, esos datos hay que verlo bien, 40 miligramos por metro cuadrado por hora y menos de 3.5 gramos en 24 horas para 1,73 en el varón. Sí saben cómo corregir a 1.73, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No me oyen? Sí, lo que se hace ¿cómo se llama? La superficie corporal total se saca. Sí, por eso, pero ¿saben cómo se hace la regla de 3? Sí. Por ejemplo, si tenemos una superficie corporal total de 1.66, hacemos la regla de 3. ¿A cuánto equivaldría 1.73? Eso, muy bien. Entonces, eso se los ponen, ya les digo, en los exámenes nacionales y yo también, ¿sí? Hace muchos años, cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Pediatría, pues imagínense cuántos síndromes nefróticos vi. Como los mencionaban ustedes, yo lo que más vi de proceso infeccioso fue peritonitis y lesiones dérmicas, ¿sí? Eso es lo que con más frecuencia vi en los niños que venían con síndromes nefróticos avanzados, que sus médicos no los habían canalizado, ¿sí? O personas de escasos recursos, pero veíamos, también vi trombosis de vena renal, también vi trombosis pulmonar, ¿sí? También vi trombosis en miembros pélvicos, o sea, había un compañero que publicó cerca de 105 casos de síndrome nefrótico, mi compañero de trabajo. Él era experto en síndrome nefrótico, ¿sí? Y actualmente es el jefe de nefrología. Pues nomás con eso les quiero decir que veíamos síndromes nefróticos tremendamente y que es muy importante cuando uno hace también
el estudio de la química sanguínea, uno pide urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Una vez que comprueba la hiperlipidemia, ya pide que le hagan a uno los componentes de la hiperlipidemia, ¿sí? Entonces también eso uno lo solicita, ¿sí? Y la relación proteinuria-creatinuria. Habitualmente, acuérdense que un niño produce entre 20 a 25 miligramos por kilo de proteínas, de creatinina. Entonces se hace una colección de 24 horas o una colección simple y la proteinuria en miligramos se divide entre la creatinina en miligramos. Y si sale de 2 miligramos, de 2 miligramos contra miligramo por arriba, o sea, la proteinuria está 2 veces más que la creatinina, ya se considera que está en rango nefrótico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de ustedes que pesa 70 kilos, entonces se elimina 20 miligramos de creatinina por kilo. Debe eliminar en 24 horas, 2 por 7, 14, 1400 miligramos, ¿sí? Y si está tirando 5 gramos de proteína, ustedes tienen que dividir 5000 miligramos que tiran entre los 1400 y ya les da un índice pues, mayor de 4, ¿sí? Pero se hace, es un buen índice, pero sí me lo entendieron, ¿verdad? Sí. Se Sí, hace la doctor. proteinuria de 24 horas o incluso en una muestra se puede hacer, ¿sí? Pero idealmente es en una muestra de 24 horas. Las mujeres eliminan entre 15 y 20 miligramos por kilo, los varones entre 20 y 25 miligramos por kilo. Y esto les ayuda mucho, porque si un varón de 70 kilos, ¿sí? Me lleva una orina de 24 horas, yo debo encontrar, pues cuando menos, 1400. Si su orina tiene 900 miligramos de creatinina, él me está engañando. Su colección de orina no la hizo bien. Cuando fue a hacer del 2, hizo del 1. ¿Sí? Entonces es una forma en que uno puede verificar si el paciente realmente colectó adecuadamente su orina de 24 horas. ¿Ya se fijaron cómo? ¿Sí? Si es dama, multiplico 15 por su peso. Si es varón, 20, ¿sí? Y me debe dar en una colección de 24 horas la creatinina que yo calculé. Si me da un 20% por abajo, quiere decir que ella no colectó la orina adecuadamente y que por lo tanto mis conclusiones pueden ser falsas. Adelante. Sí, doc. Bueno, ahora adentrándonos en lo que es la biopsia renal, aquí, ¿qué es lo importante? Primero que nada, saber cuándo tenemos que hacerla. Y una vez que decidamos que vamos a a realizar biopsia, ¿por qué? ¿Por qué razón yo estoy mandando a hacer ese estudio? Para ello tienes que tomar en cuenta que el 93% de que se haga de resultado de una biopsia renal va a ser cambios mínimos y sobre todo en población pediátrica. En segundo lugar, tenemos la membranosa proliferativa, de los cuales 25 a 50% van a ser córticos sensibles. Les estoy hablando en el contexto mexicano, esto es lo de la guía. Si nos metemos a literatura europea, allá sí cambia totalmente estas indicaciones, porque allá la prevalencia y la incidencia de cambios mínimos es menor y allá aumenta más la de membranosa proliferativa y la segmentaria y focal. Entonces, esto solamente es para términos de nuestra población. Y para que un diagnóstico histopatológico sea fiable, se dice que los patólogos deben de revisar alrededor de 20 glomérulos o más. Esto ya depende del criterio de ellos. Entonces, para que se nos quede, la biopsia renal no es de rutina y mucho menos es un estudio de forma inicial. Para ello, aquí está la imagen histológica, pero para que lo entiendan mejor, ahorita se los voy a comparar con un glomérulo normal y un glomérulo con lesión de cambios mínimos. Ahora sí nos vamos ya a lo que es la nefropatía de cambios mínimos. Aquí ya les voy a abordar ahora sí lo que es el manejo y el tratamiento dirigido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender primero de la nefropatía de cambios mínimos? Primero, que al verlo en un microscopio óptico, la histología va a ser normal. Y en todo caso, si llegara a observarse alguna anomalía, sería un leve incremento mesangial y quizás un depósito de inmunoglobulina G escaso, pero que va a ser inespecífico, esto ya en una inmunofluorescencia.
pero donde sí van a haber cambios notables en la microscopía electrónica. Y esto se va a expresar como un borrado masivo de los pies de los podocitos, los pedicelos, y con cambios estructurales muy claros. Véanlo. Les voy a hacer grande la imagen para que... Esta imagen, la A, bueno, primero que nada es una figura que está en microscopio electrónico. En la imagen A superior es el esquema que Rafa les puso hace un momento y por eso les pidió que le pusieran atención. De arriba abajo, esto de acá son los pedicelos. Los pedicelos son los podocitos, que esto está marcado con un asterisco. Después seguimos con la membrana basal glomerular, acá la célula endotelial, y aquí los espacios en hendidura, y aquí los poros. Y acá en la B, lo que expresa es una nefropatía de cambios mínimos. Aquí se van a mostrar los pedicelos, son los mismos asteriscos, pero ahora vean cómo están aplastaditos, están fusionados y están prácticamente borrados o disminuidos. En este foto, en este espacio, pues se ven más dañados para hacer la representación y la comparación de cómo el microscopio electrónico sí van a existir, se van a observar esos cambios. Y en cuanto a los espacios de las células endoteliales, también van a estar borrados. ¿Ya veo? Aquí, esta es la célula endotelial y aquí tenemos los espacios. Van a estar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también tenemos que entender? Que el 80% de los casos de síndrome nefrótico en niños van a estar representados por cambios mínimos y sobre todo en la edad comprendida entre 2 a 6 años. Esa es la edad. Incluso otros dicen que de 2 a 10, ok, de 2 a 10 está bien. Pero si ustedes tenemos un paciente que está menor a 2 y sobre todo menor a 1 año y mayor en un adolescente, cambios mínimos, ahí ya el pronóstico no va a ser tan favorable ni la presentación clínica va a ser un poco más agresiva. Y allí, de hecho, es una indicación para biopsia que ahorita se las voy a poner también. En los adultos, el de cambios mínimos solamente va a representar del 15 al 20%, muy poco. Y sobre todo en la infancia es córtico-sensible. Entre un 90 o 93% van a responder muy bien a corticoides. Pero ojo, hay algo que no quiero que los confunda cuando, no sé si leyeron, la nefropatía de cambios mínimos tiene una alta incidencia en recidiva. O sea, el paciente, aunque sea córtico sensible, va a tener otro episodio sí o sí. Entre el 80 y 90% va a tener 1 a 2 episodios en el año. Si tenemos más de 2, ya eso ya no es normal, ¿ok? Pero sepan que sí hay recidiva. Y por supuesto, no está indicado realizar biopsia renal de forma inicial, como se los había... Bueno, ¿me permites? Sí, claro. Lo que le está diciendo él es correcto. En los niños, el 90, hasta algunos dicen que hasta el 95% de los síndromes nefróticos es secundario a cambios glomerulares mínimos. Entonces, habitualmente omitimos hacer la biopsia, ¿sí? Y hacemos biopsia, como él también lo mencionó, pero debemos hacer biopsia a aquellos niños menores de 2 años o de 1 año, o incluso menores. Hay que hacerlo a veces, porque tenemos un síndrome nefrótico probablemente congénito, ¿sí? Entonces, y en el adulto, todo aquel que presente síndrome nefrótico, hay que hacerle biopsia, porque la frecuencia de cambios glomerulares mínimos en los adultos, pues es mucho menor, ¿sí? Y por lo tanto, en ellos es biopsia de todas. En los niños, la biopsia se respeta, excepto que haya varias recaídas, ¿sí? Que haya recurrencia. Entonces ya empezamos en otra enfermedad que la van a ver ustedes que se llama hialinosis focalis cementaria, ¿sí? Entonces sí tenemos que efectuar la biopsia renal, ¿sí? Entonces adelante, ¿sí? Ok, ahora, de acuerdo a la etiología, esto solamente como dato cultural y para que les llame la atención lo del síndrome nefrótico. Shalop propuso en 1974 que la nefropatía por cambios mínimos estaba producida por una disfunción en los linfocitos T. Y entonces, unos años después, esto se comprobó cuando se aisló una proteína X que era producida por células mononucleares. Y se observó que los pacientes afectados con nefropatía de cambios mínimos, esta proteína eliminaba la barrera polianiónica. Entonces, esto ahora confirma aún más lo que Rafa les dijo en un principio. Hay nefropatías que se asocian más
tienen selectividad por una pérdida en la electronegatividad y van a permitir fuga de tales proteínas. Y hay otras nefropatías más agresivas que no se enfocan tanto en la electronegatividad, sino que se enfocan en los borramientos de los espacios. Se hacen los espacios endoteliales más grandes y los podocitos se borran. Entonces, esta proteína confirma lo que habían dicho y es de lo que se está estudiando. Y ahora, otro dato. Algunos casos, que muy pocos, muy raros, pero que sí hay, no responden a corticoides. Ajá, que es nefropatía por cambios mínimos comprobada por biopsia. Y esto es posiblemente porque con el tiempo van a desarrollar otras lesiones, sobre todo la hialurosis o esclerosis focal y segmentaria, es el mismo nombre, ¿ok? Pero entonces, ¿qué les quiero yo decir? Tengo el paciente que es un pediátrico y que tú estás pensando que es síndrome nefrótico por cambios mínimos, le haces la biopsia, el patólogo te regresa al estudio y te confirma que es nefropatía por cambios mínimos y tú le das corticoides y no responde, ves que es córtico resistente y lo sigues estudiando y después realizas otra biopsia y wow, te encontraste ahora que ya desarrolló lesiones, sobre todo de esclerosis focal y segmentaria. Son casos muy raros, pero sí puede evolucionar de una hacia otra. Entonces, nada más para que. ¿Me permites un momento? Sí. Sí, Doc. Sí. Los cambios glomerulares mínimos se ha postulado que puede tener un origen en los glomérulos que están a nivel yuxtamedular. Ahora sí, ya saben ustedes. Platicamos que la mayoría de los glomérulos son corticales, ¿verdad? En la esclerosis focal. Sí, no, habitualmente el Habitualmente en la 80%, otra, ¿no? Ajá. el 80% de nuestros glomérulos son corticales y un 20% son yuxtamedulares, ¿sí? O sea, están cerca de la médula, que son los que tienen las asas más largas, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la biopsia, habitualmente la biopsia es de los glomérulos corticales. Hace muchísimos años, ¿sí? Se ha postulado esta teoría que sigue vigente. Como él lo mencionó, en aquellos niños que tienen recurrencia, frecuente recurrencia o resistencia al tratamiento, pese a que la biopsia, hay que hacerle la biopsia. Si la biopsia sale con cambios glomerulares mínimos, ¿sí? Las posibilidades de que tenga una hialinosis focal y segmentaria son muy altas, porque algunos piensan que los cambios glomerulares mínimos y la hialinosis focal y segmentaria no son más que una evolución. Algunos piensan que los cambios glomerulares mínimos, dependiendo del mecanismo inmunopatogénico, quizá puedan desarrollar una hialinosis focal y segmentaria. Y lo van a leer en su libro. En su libro dice que habitualmente la inmunofluorescencia en cambios glomerulares mínimos es negativa, porque no es una enfermedad en que entre en juego el sistema humoral, o sea, anticuerpos, sí me explico, ¿verdad? Sí. Pero que en algunas ocasiones, se ha visto que hay depósitos de IgG en algunas ocasiones y que piensan que esos que tienen esos depósitos escasos probablemente son los que van a evolucionar hacia hialinosis focal y segmentaria. Esto es discusión desde hace muchos años. Y como él les mencionaba, se piensa que el origen de la etiología de los cambios glomerulares mínimos probablemente es un mal funcionamiento de los linfocitos T y de los linfocitos B, que van a producir ciertas citoquinas, de las que les mencionan la 2, la 10, la 13, que no se me olvida, ¿sí? 13 es para mí el número de la mala suerte. Esas citoquinas van a producir alteraciones en la membrana basal en los proteoglicanos o alteraciones en las podocinas, ¿sí? Hay diferentes mecanismos, ¿sí? Y que esto va a alterar la permeabilidad y va a ocasionar la pérdida de las cargas negativas y que las proteínas se van a poder filtrar y además altera la estructura, sobre todo los genéticos. En los genéticos, la principal alteración es en donde está la hendidura de los poros,
si ustedes se fijan, hay una pequeña membrana que está formada, bueno, que tú las mencionaste muy bien, o tu compañero, que tiene podicina, ¿sí? Nefrina. Entonces, los genes que ustedes mencionaron, la carencia de un gen altera la nefrina o la podocina y permite la salida de las proteínas, ¿sí? Ese es el congénito, genético, ¿sí? Entonces, pues vean ustedes que qué bueno que el 90-95% de los síndromes nefróticos curan o remiten, ¿sí? Hay recaídas, pero el 90% de ellos o más remiten. Y un pequeño porcentaje es una dialinosis focal y cementaria en un futuro. Sobre todo aquellos que son recurrentes al síndrome nefrótico o resistentes a tratamiento. ¿De acuerdo? Adelante. Sí, doctor. Sí, de hecho, ahí les platico el después de la focal y segmentaria, porque su nombre lo dice, por eso le pusieron así. Focal solamente va a afectar un foco del glomérulo, y segmentaria no va a afectar a todas las nefronas, solamente, No, bueno, al revés. sobre Al todo revés. al revés, ajá. Al revés. Focal Sobre, afecta a algunos glomérulos y segmentaria es un pedacito, un segmento del glomérulo. Focal quiere decir que de 20 glomérulos que tú ves en la biopsia, ¿sí? 1, 2 o 3 están afectados, ¿sí? Pero además esos glomérulos no están afectados su totalidad, sino nada más no, en un nada más pequeño segmento. un Por eso se tercio, la llama mitad. focal y segmentaria. ¿Sí me expliqué o lo Sí, doc, repito? de hecho ahí ¿Sí? traigo las imágenes después, donde se Oh, ven contenciones, bien cómo se centra la lesión. ok. Ahora, en esta nos vamos a quedar antes de que termine la clase y esta les presento la histología. Primero, las indicaciones para realizar esa biopsia era un paciente menor a 1 o 2 años de edad. Otro es que una vez que se ha sometido a tratamiento con corticoides, se haya reflejado una remisión parcial o incompleta. Entonces ahí tenemos un síndrome nefrótico córtico resistente. Y otra es todo paciente adulto, que no la coloqué aquí, pero también viene, y síndrome nefrótico que está causando con hipertensión o que tiene lesión renal aguda, ya sea al principio o en el transcurso de la evolución. Para ello les quise poner la imagen A y la imagen B. En la figura A tenemos un glomérulo normal. Esto que está aquí señalado con las flechas son las células epiteliales de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Se las voy a decir todo lo que es normal. El doctor ya nos lo explicó muy bien, pero se lo recalco. Este es el espacio de la cámara de la cápsula de Bowman. Seguido de ahí, las células de la capa visceral de aquí, estos que tenemos aquí, son los podocitos. Esos son los famosos podocitos que Rafa en la ampliación les había señalado. Después las luces blancas que tenemos aquí no son más que la luz del capilar glomerular. Vean cómo tienen los eritrocitos dentro de esa luz. Y revistiendo esa luz, esa pared de los capilares, tenemos las células endoteliales. Y por último, les hablo de estas que están acá, que tienen esta matriz, esta coloración, son las células mesangiales. Esas son las que están están abrazándose acá con los podocitos y los demás. Y estas, vean cómo hay cierta cantidad ahí en mayor número que las otras células. Ahora, en la imagen B, tenemos es la biopsia de un hombre de 16 años de edad con diagnóstico de síndrome nefrótico y con diagnóstico de cambios glomerulares mínimos. Entonces, a pesar de que ustedes así véanlo a simple vista, se notan cambios, pero son, como el nombre lo dice, muy mínimos. Si tú te vas con la finta, empiezas a hacer el recuento celular, ahorita no lo vamos a hacer, pero el recuento celular es ligeramente aumentado. Esto, hablamos de células mesangiales, pero está dentro de parámetros normales. Y ahora, muy importante, vean cómo la estructura, les estoy aquí delineando, la estructura de la capa visceral está conservada. No hay nada de que esté dañado sobre esta capa. La celularidad está aumentada, pero no está muy aumentada, no hay hipercelularidad. Entonces, se les dice que el penacho, la celularidad del penacho y del glomérulo está dentro de límites normales. Pero ahora les presento esta de acá, véanlo bien. Así es lo normal en la imagen A, ahora esta es la imagen B. Aquí sí se observa un poquito más, aparte de que está amplificada y está recortada la imagen. En lo que les estoy marcando con las flechas verdes
es lo que está expresando de la biopsia renal de una niña de 10 años con síndrome nefrótico. La inmunofluorescencia fue negativa y el estudio ultraestructural reveló borramiento, lo que les enseñé del otro estudio. Pero aquí, vean esto. Esto que está aquí son las células mesangiales. Son las células mesangiales. Y esto que está acá, esto es su matriz de esas células mesangiales que están produciendo. Y así a simple vista, véanlo como el recuento celular es mucho mayor que en un glomérulo normal. La estructura sigue estando normal, sigue estando conservada. La luz de los capilares está bien. Las células endoteliales no tienen alteración. Y lo único que podemos ver aquí es una hipercelularidad mesangial en una tensión de hematocilina y eosina en un aumento de 400. Entonces, esos son los cambios mínimos que podemos llegar a observar en las biopsias de estos pacientes. Y véanlo, aquí es sencillo porque es algo mínimo, pero cuando en la próxima clase que les muestre la segmentaria focal, la membranosa, los cambios están horribles y se ve muy clarito cómo se necesitan tinciones adicionales a hematocilina y eosina porque esos colorantes se centran ahí donde está el aumento tanto de la matriz o que hay una alteración ahí en la estructura de los vasos y todo eso, ahí se ve mejor. Pero pues ahorita nos quedamos nada más con eso. Ese es el tratamiento general, pero ya se los platico con más calma en el siguiente porque está tedioso. Sí, ya nos pasamos, pero muy bien, lo han presentado muy bien. Hasta parece que les gusta nefro, ¿sí? Yo creo que sí han entendido la nefrología porque están aplicándolo bien. Los felicito, una buena presentación. Esperemos que así siga. Les recomiendo que lean un poquito más sobre patogénesis, inmunopatogénesis, ¿sí? Que es donde les faltó un poco, pero la presentación fue muy buena presentación. Hasta luego, muchachos. Buena tarde. Sí, doctor. Sí, Gracias. doctor, gracias. Gracias.